Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal Mis Ganas de Leer. Mi nombre es Claudia. No sé hace cuánto no subo un video, pero creo que ha sido hace como 2 semanas. Por X motivos de los que ya les he ido comentando para los que me siguen en Instagram y que de repente en algún momento también voy a comentar en el canal acerca de qué estoy haciendo, aparte obviamente de trabajar. Pero bueno, ese es un tema que, como les digo, abordaremos de repente en otro video. ¿Qué les vengo a contar en este video? Esta va a ser la primera reseña que hago en el 2020. Como yo ya les he dicho en algún otro video, yo no suelo hacer reseñas de necesariamente libros que me hayan parecido 5 estrellas o que me hayan encantado, sino libros que por un lado creo que necesitan reseñas porque tal vez no son los libros como más famosos o de los que más se reseña. Eso puede ser una primera razón. Y la otra es que creo que yo tengo algo que decir. No necesariamente que sea original, único, que nunca lo haya leído ni escuchado a otra persona, pero sí que hay una mirada muy personal que yo quiero compartir con ustedes acerca de ese libro. Y este es el caso de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Obviamente llegué tarde a la fiesta porque este libro ha sido bastante comentado. Miren, estoy viendo acá, la primera edición es del 2017, entonces la gente estuvo hablando mucho de él en el 2018. Yo lo comencé a leer en noviembre del año pasado, entonces, y he acabado recién de leerlo en enero de este año, o sea, he llegado como más de un año tarde a la celebración de este libro, pero igual, a pesar de que presiento que ya han leído el libro y que ya han leído o escuchado mucho acerca de él, quería contarles qué me pareció. Lo primero que les voy a contar es que me ha parecido un libro alucinante, pero antes de contarles por qué me ha parecido un libro tan bueno, quiero comentarles la trama porque de repente alguno o alguna de ustedes no sabe. A ver, estamos en un pueblo que se llama... es una ranchería, es un pueblo... no tengo tan claros los espacios, eso es un defecto que yo tengo siempre. Me cuesta mucho el tema de la construcción de todo lo que se nos describe, pero digamos que estamos en un pueblo y la bruja del pueblo es encontrada muerta por unas personas. Y esto no es un spoiler ni nada porque aparece en las primeras páginas del libro y de hecho cuando ustedes van a la contraportada también se los comentan. Entonces uno puede decir, oh, va a ser un libro de suspenso donde vamos a enterarnos y se nos va a ir construyendo la trama a partir de qué pasó con este asesinato, quién fue el culpable, qué sé yo. Pero en realidad ese no es el foco de la historia. Ok, entonces encuentran a la bruja del pueblo muerta y a partir de ese momento se plantea un conflicto, que es el conflicto inicial del libro, y uno cree que es el verdadero conflicto del libro, pero en realidad en el libro pasan mil otras cosas. Esta bruja es un personaje súper misterioso porque al menos en la primera parte del libro se dice casi nada de ella y en la segunda parte del libro ya conocemos un poco más acerca de su vínculo, su relación con otros personajes del pueblo, pero es un personaje que normalmente aparece como muy oscuro en el libro, a pesar de que a partir de la muerte de esta bruja se desata toda la historia. Entonces el libro arranca con la muerte de esta bruja y a lo largo del libro se nos van a presentar algunos personajes que viven en este mismo pueblo, que han tenido cierta relación súper directa o no tan directa con la bruja, hasta que en un momento, cuando nos preguntamos ¿y qué tiene que ver esto con la muerte de la bruja? ¿Por qué me importa la historia que me está contando la narradora? Si es que todavía no me está contando lo que yo quiero saber, que es qué pasó con la bruja, por qué se murió, quién la mató, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso no es algo que se resuelve tan rápidamente,
Sin embargo, los lectores vamos a ir entendiendo que no es eso lo más importante que hay que conocer en el libro, sino que este es un libro acerca de personajes. Nosotros vamos a ir conociendo la vida de distintos personajes que viven en un contexto, en espacios de miseria, de pobreza, oscuros también, al igual que la bruja, y que de alguna u otra manera están vinculados con la vida de la bruja, hasta que caminando hacia el final del libro vamos a enterarnos de algunos puntos o detalles que de alguna u otra manera van a satisfacer nuestra curiosidad, con la cual obviamente vamos a estar en ciertos momentos del libro, que es qué pasó con la bruja y quién es. Esa es básicamente la trama. Ahora, como les dije hace un rato, creo que no es el conflicto y en sí no es la trama lo que más resalta o lo que más importa en el libro, sino otros puntos que se vinculan más con la construcción narrativa o con la riqueza narrativa del libro. Punto número 1, construcción de personajes. Muy bien que el libro nos construya a la bruja como un personaje que en la primera parte lo consideramos como el personaje principal, pero que no es mostrado como personaje de la bruja, y que más bien sabemos solo de ella pedazos o extractos, porque ella nunca nos cuenta nada, son los otros personajes los que nos cuentan su historia. Entonces, al no contarnos casi nada la bruja, porque la bruja como que asume protagonismo solo en la primera parte del libro, y luego empieza la narradora, no me acuerdo si es una sola narradora, pero bueno, empieza a enfocarse el libro en otras historias. Entonces, este personaje principal con el que arranca la novela es muy oscuro y hay como una obsesión por saber qué pasa con ella, quién es ella, por qué es tan misteriosa, por qué tiene esa vida, por qué tiene esos vínculos con las demás personas, etcétera, etcétera. Entonces, súper bien construido el personaje principal, pero no solamente el personaje principal, sino los personajes que están alrededor de ella. De hecho, alguna persona dirá, Luismi para mí es el personaje principal de la novela, y válido, también es un personaje del que se habla un montón en la novela. Entonces, estos otros personajes están súper bien construidos, tan bien construidos que, a pesar de que algunos de ellos tienen unas conductas que uno reprocharía, llega un punto en el que te vinculas tanto con ese personaje y lo sientes como a flor de piel, sientes a flor de piel cada cosa que le está pasando, cada situación desesperanzadora que digamos que lo abruma o que la abruma, que creo que solo cuando los personajes están bien construidos se puede lograr eso, empatizar no solo con los moralmente buenos, sino también con aquellos personajes que claramente están cometiendo actos que podrían ser en un contexto real como el nuestro repudiables. La construcción es excelente. Sin embargo, mi personaje favorito definitivamente es Chabela, que es la madre de Luismi, que Luismi es un personaje que es muy cercano a la bruja, del que nos van a hablar un montón en la novela, y Chabela es una mujer sabia, es una mujer honesta, verborreica, es una mujer que quiere transmitir sus vivencias para que la gente no meta la pata como ella lo metió. Es una mujer muy liberal también, muy abierta de mente en muchos aspectos. Entonces es un personaje que me pareció rico porque tiene muchos matices en el libro que te permiten conectar inevitablemente con ella. Entonces repito, y lo repito una vez más, una construcción de personajes espectacular. Pero de repente ese no es la característica más resaltante del libro, sino que lo que muchas personas van a decir primero del libro es cómo el libro está estructurado. Cuando uno lee el libro va notando que no hay párrafos, como lo pueden ver acá. Entonces el libro se divide en capítulos, y ven, se divide en capítulos, y la verdad es que uno
necesita terminar todo un capítulo para poder distanciarse del libro y volver a la lectura, porque es bien complicado agarrar, o sea, dejar el libro y agarrarlo como a la mitad cuando no sabes dónde acabaste y dónde vas a volver a empezar. Entonces eso complica mucho la lectura, al menos a mí me pasó así. Yo quise leerlo en un momento en el que estaba con 1000 cosas encima y era tan difícil para mí dejar el libro, como que lo dejas a medias, ¿no? Es como estar en un desierto, mirar hacia adelante y no saber dónde encuentras algo más, algo en el horizonte, ¿no? Entonces lo mismo pasa con este libro. Tú vas avanzando las páginas, no sabes en qué momento acaba, no quieres dejar de leerlo, pero tienes que acabar porque de repente tienes que hacer otra cosa. Entonces, primera recomendación, fíjense en la estructura del libro, porque es un libro que te está diciendo cómo tiene que ser leído. Es un libro que tiene que ser leído capítulo por capítulo. Empiezas un capítulo, lo terminas y de ahí recién lo dejas. No puedes dejarlo a la mitad porque te pierdes un poco. Entonces es una característica. Ahora, es una característica que yo creo que le otorga un montón de personalidad al libro, porque a diferencia de muchos libros en los que tú eres dueño o dueña de cómo lo vas a leer, creo que este libro te dice no. A ver, señora, señor, tú no me vas a dejar a la mitad de lo que te estoy contando. Tú te sientas, te pones a leer y no paras hasta que yo termine mi capítulo, porque si no te vas a perder. Y eso es efectivamente lo que pasa. Es un libro que tiene patas. Es un libro que está vivo, es un libro que te dice, así me vas a leer. Y eso me encantó del libro, a pesar de que en la primera parte me desesperó porque, como les digo, yo tenía que cortarlo porque tenía que hacer otras cosas y lo dejaba a mitad de la nada y luego engancharme de nuevo al siguiente día era un poco complicado. Pero admiro mucho la personalidad que tiene el libro de mandar, o sea, me manda. Yo soy lectora, pero él manda, el libro manda. Lo otro es que además de no tener párrafos, o en todo caso también porque tiene una estructura de capítulos pero no de párrafos, la lectura es rapidísima, los personajes son verborreicos, los narradores son verborreicos, entonces todo el tiempo están hablando, están usando una jerga mexicana. Yo no soy de México, no sé no sé a qué zonas, si es que es representativa de alguna región en específico, pero sí está cargada de, como les digo, muchas jergas, está cargada de muchos insultos, como decimos acá en el Perú, muchas lisuras, que son malas palabras, y eso le da cierta agresividad, nos carga de violencia, pero también se vuelve como una especie de caballo que va de frente y como que corre, y no... ese lenguaje, ese estilo de hablar de nuestros personajes, creo que contribuye un montón para la velocidad de la narración y también para construirnos la atmósfera, el escenario de los mismos personajes. Entonces, eso me pareció maravilloso de la novela. De verdad que si ustedes no la han leído, yo les recomiendo que lo hagan, porque creo que van a encontrarse frente a un libro que es genial, no solamente por la trama que te va a mostrar, no solamente por la historia que tiene que contar, sino por cómo ha sido contada. El estilo de Fernanda Melchor es alucinante. Es estos libros o estas autoras o autores que tú no vas a olvidar nunca, porque es muy particular la forma que tiene de narrar. Creo que un video aparte necesitaría yo para poder hablarles acerca de la historia, porque la historia también es una locura. En la historia pasan tantas cosas, los personajes viven tantas cosas en este ambiente, como les decía, de miseria, de pobreza, de ignorancia de muchas cosas, de desesperanza, que de verdad que en algunos momentos te pone mal el libro. Y creo que cuando un libro te pone mal, y te pone mal porque los personajes están mal, es un libro que está cumpliendo con ese vínculo lector, lectora, historia, que muy pocos libros a veces logran, ¿no? Porque uno puede hacer un vínculo con el libro, pero el libro
a veces no hace su trabajo y siempre te está despegando, ¿no? Este es un libro que desde la primera página hace que tú te metas en la historia, que tú sientas lo que están sintiendo los personajes, así es que a mí no me queda más que recomendarles el libro. Me pareció increíble que haya sido uno de los primeros libros que estoy leyendo en el año. Me parece genial, aunque también siento que está poniendo la valla muy alta para las siguientes lecturas, y lo único que me queda es recomendarles Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. De verdad les digo, no se van a arrepentir. El libro creo que los va a desesperar, pero les va a encantar al final. Van a terminar el libro y van a decir, ¿qué tal librazo? Y el final del libro es alucinante, o sea, es poesía. El final del libro es súper poético, y yo creo que es como que la autora te demuestra, mira, también puedo hacer un final hermoso, y eso me pareció genial. Así es que espero que les haya gustado la reseña, espero que se animen a leer el libro, y déjenme sus comentarios si que ya lo conocían o si quieren saber algo más acerca de él. Nos vemos en el siguiente video. Lean. Chao.